Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal, para hoy hablar de futuro respecto a una posición que yo encuentro prioritaria y que en los próximos días sabremos seguramente hacia dónde va el club. Estoy hablando de la posición del lateral izquierdo y además vamos a comentar también alguna cosita sobre la portería. Seguramente en la vorágine en la que nos encontramos, hablando de Julián Álvarez, hablando de otros nombres, hablando del posible, ¿no?, fichaje sobre todo prioritario del delantero centro, se habla también de otras posiciones, pues hemos pasado más desapercibidos otras demarcaciones a reforzar y donde hay movimientos, y esta es una realidad. Pongo en asterisco lo de Guardiol. Sabéis, os hablamos el otro día aquí en el podcast sobre esta posibilidad. Evidentemente Guardiol está en el mercado, de hecho prácticamente me da la sensación que el City, muchos jugadores están en el mercado por la salida de Pep Guardiola y quieren salir porque da la sensación de que el proyecto va a ir para largo y va a tener una reconversión con Maresca muy importante, pero veremos qué pasa, porque hay compañeros, especialmente en Madrid, que dan por hecho de que Guardiola va a jugar en el Barcelona la próxima temporada. Creo que eso es... A día de hoy parece que en Barcelona no hay esas mismas informaciones y a partir de aquí vamos a ver cómo evoluciona todo. Es un jugador que se podría adaptar muy bien a la posición de central y además te puede jugar en el lateral izquierdo y creo que sería un refuerzo impresionante. Pero yo tengo la impresión de que a día de hoy esa opción está perdiendo mucha fuerza por el precio del propio futbolista. Por lo tanto, nos vamos a centrar en un punto clave, que es el punto de Alejandro Balde, y a partir de aquí un posible sustituto, porque está claro que Cancelo este año le ha ganado la partida a Alejandro Balde. Es verdad que él tuvo esa lesión, que no acabó de coger continuidad, pero que Balde ha demostrado ya a sus 22 años, 4 temporadas en el primer equipo, que es un jugador que tiene épocas muy buenas de fútbol, pero que después le cuesta tener regularidad en su juego y que se ha estancado un poco respecto a esa versión de Alejandro Balde que muchos esperábamos ver en evolución, de decir, bueno, va a ser un lateral izquierdo total. Es verdad, tiene 22 años y esto es cierto. Y seguramente estamos viendo versiones de jugadores más maduros que él en esa posición que a partir de 24 o 25 han encontrado su mejor versión. Balde seguramente es ese tipo de futbolista y puede hacerlo. Pero a nadie se le escapa que el Barça pues ha pasado, y esto es una realidad, esto os lo explico tal y como es, porque es la realidad de lo que se piensa en el club. Ha pasado de querer renovar a Balde a tantear el mercado con Alejandro Balde. La irrupción, insisto, de Cancelo, que ha mejorado mucho respecto al Cancelo que vimos en la primera etapa con Xavi a las órdenes de Hansi Flick, creo que esto es una situación que ha cambiado, ¿no?, el contexto para Balde dentro del club, y esa renovación que se daba por hecha ya no es tan importante ni prioritaria, ni se da tanto por hecha dentro del club, porque hay un jugador como Cancelo que se da por hecho. Sería una sorpresa que no fuera así, que el Barça lo va a conseguir mantener en propiedad, aunque hay que negociar con el Al Hilal y veremos, pero todo apunta a que no va a haber ningún problema. Es cierto que es un jugador ya más mayor, pero es verdad que es un jugador que da la sensación, tiene a día de hoy una capacidad de desequilibrio desde esa posición en la izquierda mayor que Alejandro Balde y que defensivamente ha mejorado. O sea, Cancelo ha mejorado. Parecía que era imposible decir esto, pero Cancelo ha mejorado defensivamente a las órdenes de Hansi Flick, que lo ha ordenado en muchos momentos y que ha mejorado las prestaciones defensivas de Balde, que insisto, a la lesión por el medio. Entonces, bueno, a partir de aquí se abren diferentes opciones. El jugador, yo creo que es una evidencia que empieza a intuir que está en el mercado. Lo lleva Méndez, y yo creo que este es un detalle a tener muy en cuenta, porque Méndez está moviendo a futbolistas, y Méndez, ya sabéis, que es un representante que tiene una relación importante con Joan Laporta. El otro día Quique Guas ya nos lo explicaba aquí en el podcast, que bueno, pues es un representante que te da de aquí, pilla de allí, te quita de aquí, te quita de allá. Por ejemplo, está intentando mover a Casado y yo creo que a Balde también. Esto no sé si ha salido publicado o no. Deco, cuando estuvo en Inglaterra en ese viaje relámpago, no tan relámpago, más planificado de lo que quizá pareció en un momento determinado para fichar a Gordon del Newcastle, parece que también junto con Bojan tantearon a diferentes intermediarios con la idea de ver la proyección que tenía Balde en el mercado inglés. Especialmente hablando de equipos quizá no top a nivel de
leyendas, me refiero a los grandes equipos, ¿no? Manchester, Chelsea, independientemente de su situación clasificatoria la última temporada, porque en la Premier cada vez más vemos a equipos que oscilan, ¿no? Entre posiciones un año muy arriba y al año siguiente se quedan fuera de Europa, porque la igualdad cada vez es mayor, el dinero que tienen los equipos más humildes es muy, muy, muy grande, pueden fichar, generar proyectos importantes, pero más allá de eso, entre equipos quizá con capacidad económica, pero que no tenían, ¿no? Esa ascendencia histórica. Hablo de un Crystal Palace, este tipo de equipos, ¿no? Con buena situación y capacidad para fichar, pero sin tener, como digo, esa ascendencia histórica, porque parece que de momento no ha llegado ningún interés importante. O sea, el Barça ya ha tanteado el mercado inglés con tal de ver cuánto vale Alejandro, cuánto cuesta Alejandro Valde, ¿no? En Transfermarkt se valora Valde en 50 millones, contrato de junio hasta 30 de junio del 28, tiene 22 años, es evidentemente un jugador con muchísima proyección por delante. Creo que si a día de hoy alguien pone 40 millones de euros encima de la mesa, el Barça va a traspasar a Alejandro Valde, vistas las opciones que tiene en el mercado. Se habla mucho de Cucurella como una opción real, ¿no? De cara a sustituir a Valde en ese lateral izquierdo. Yo lo veo muy difícil, sinceramente. El Barça creo que va a poner todo el dinero en el fichaje del delantero centro. Creo que va a ser Julián Álvarez. Lo van a intentar hasta el final. Veremos si no es él, cuál es la segunda opción. Si es Joao Pedro o otra opción, porque el mercado de delanteros centros no está especialmente activo. Insisto que a mí me da la sensación que el fichaje de Gordon ya está pensado por si también en un momento determinado no se ficha un delantero centro top, fichar quizá un delantero centro más secundario, un rematador, y encarar la próxima temporada con estas opciones de ataque con muchas variables arriba y ver si el próximo verano hay más opciones de fichar a ese delantero estrella 100%, ¿no? Yo creo que esto es algo que no debemos descartar. Pero volviendo al tema del lateral izquierdo, yo creo que lo de Cucurella va a ser difícil porque no me da la sensación que el Barça vaya a poner muchísimo dinero encima de la mesa y el gran nombre que se baraja en el club es Grimaldo. Sin lugar a dudas es Grimaldo, al que el Barça lo ha ido siguiendo y en el que en estos días parece que hay debate respecto a qué hacer. Si, con Cancelo, que se da por hecho que va a quedarse, pero si no fuera Cancelo, se quiere tener un jugador de máximas garantías para esta posición. Y el cuerpo técnico parece que piensa que Grimaldo es un jugador con la capacidad perfecta para ser un presente e incidir claramente en el lateral izquierdo y mejorar a Alejandro Valde. Esta es la realidad. Jugador del Bayer Leverkusen, 30 años, jugador que ha salido de las categorías inferiores del Barça. Esto no es noticia para absolutamente nadie. Jugador que ha pasado estos años por el Benfica desde el 2016 hasta ahora, hasta el 2023. Después se fue al Bayer Leverkusen y ha estado ahí estos últimos años jugando un gran nivel. Primero para Xabi Alonso, 145 partidos, 30 goles en el Bayer Leverkusen, un rendimiento extraordinario a todos los niveles. Si uno compara los números, por ejemplo, de Alejandro Valde esta temporada con los de Grimaldo, es que Valde pierde prácticamente en todo. Evidentemente ganará en proyección, tiene 22 años, Alejandro Grimaldo tiene 30 años, pero es que ha jugado 29 partidos Grimaldo, 28 partidos de Liga Alejandro Valde. Uno ha jugado 1.874 minutos, Valde, el otro ha hecho 2.524 minutos Alejandro Grimaldo. Grimaldo ha marcado 8 goles por los 0 de Valde, ha dado 8 asistencias por las 2 de Valde. O sea, es que estamos hablando de una incidencia total en ataque. Participaciones en gol. Grimaldo ha participado 16 veces en goles del Bayer Leverkusen, Valde en 2. Claro, es que, insisto, hay una incidencia en ataque brutal. Tiros a puerta, Valde ha tirado 9 veces a puerta, Grimaldo 62. 62. Es que, claro, es que... Insisto que es que no, prácticamente no hay ninguna estadística donde Grimaldo no sea superior y es evidente que gana, ¿no? Grimaldo aparece, como digo, con todos estos números, 281 duelos entradas ganadas, 70 centros, 334 kilómetros recorridos, muy por encima de Valde, y lo que está claro es que es una oportunidad de mercado, porque el jugador acaba contrato, tiene un valor en Transfermarkt de 20 millones, acaba contrato en el 2027 y da la sensación, y el Barça ya sabe porque ha sido ofrecido así, que por 10
Entre 10 y 12 millones de euros, Grimaldo sale del Bayern y puede fichar por el Barça. Claro, yo creo que entre la opción que tantea el Barça en Inglaterra, sabiendo que lo está moviendo, con vistas a ver si realmente pues hay opciones de que algún equipo pague esos 40-50 millones por Balde, y esta oportunidad de Grimaldo, que es verdad que pierdes edad, ¿no? Porque pierdes proyección, pero la necesidad de ingresar millones es evidente, y yo no creo que Balde sea la venta dolorosa de la que tanto se ha hablado, no lo creo, sinceramente. Yo creo que todos los caminos llevan a que vamos a hablar o ir a hablar mucho de esta posible salida. Me parece que es innegable. Más aspectos interesantes en la comparación. Grimaldo es uno de los mejores especialistas europeos a balón parado desde hace años. Esto también hay que decirlo. El Barça está incorporando jugadores que son decisivos a balón parado. Esta temporada vuelve a tener peso, ha tenido peso en faltas, en centros laterales, en golpeo directo, en acciones de estrategia. O sea, la comparación no existe. Balde no es un ejecutor principal del Barça, no lo ha sido nunca. Grimaldo, en cambio, es un arma letal que también consigues, ¿no? Tener. Es verdad que en profundidad, velocidad y desborde quizá Balde es un poco superior, pero es verdad que también, me refiero a metros, en amplitud, en ruptura, en ventaja física, pero también es verdad que ha perdido mucha continuidad, ¿no? En ese sentido. Entonces, su potencia física ya no es tan importante en los últimos momentos. Y para mí Grimaldo es un jugador que en último pase es letal, ¿no? En las asistencias, ahí están los números, es un futbolista que elige muy bien en última instancia, cosa que a Balde le cuesta, ¿no? Después, quizá en defensa, sí que es verdad que la comparativa quizás es un poquito más equilibrada, ¿no? Porque es verdad que Grimaldo tiene números defensivos de volumen muy altos, ¿no? Esas 281 acciones ganadas, ¿no? Que hemos repasado antes, además de 15 duelos aéreos ganados. Balde aparece quizá con números un poquito más inferiores, ¿no? Yo diría que Grimaldo es mejor que Balde, sobre todo porque está más hecho, más maduro, más fiable en la lectura del juego. Quizá la potencia de Balde es mejor para corregir, pero Grimaldo se coloca mejor. También tiene más peso en el equipo. No sé. Yo creo que sinceramente que sería un refuerzo que mejoraría la plantilla. Y lo que está claro es que el Barça tiene que mejorar la plantilla. Hoy escuchaba a Dani Olmo en la entrevista que le han hecho en Mundo Deportivo y él lo deja clarísimo. Al final deja clarísimo que todos los jugadores que mejoren el nivel y que hagan subir el nivel de la plantilla es necesario. Hablando de Gordon, creo que todos coincidimos en que Gordon sube el nivel de la plantilla. Flick está claro que ha detectado que cuando faltan algunos futbolistas el nivel baja demasiado, por lo tanto hace falta tener una competitividad mayor en esta plantilla con futbolistas top. Gordon lo es. Está claro que Cancelo es un futbolista que sube el nivel en un momento determinado de la temporada y va a continuar, pero que Balde a día de hoy no tiene o no transmite esa seguridad. Y que el fichaje de Grimaldo te lo garantiza. El de Cucurella también, pero insisto que yo creo que el Barça no va a poner tanto dinero por Cucurella, porque este sí que me da la sensación que va a ser muy difícil que salga del Chelsea por una cantidad normal. Se entiende normal, es pues eso, una cantidad competitiva, ¿no? Que al Barça le permita no tener que hacer un mega super esfuerzo económico en un fichaje de 60 millones, 50 millones. Yo creo que sí que Cucurella quiere salir, yo creo que sí que Cucurella quiere venir, sí que creo que Cucurella es mejor jugador que Grimaldo porque te asegura ese orden defensivo y además esa incidencia en ataque con criterio siempre en los últimos metros. Es verdad que pierdes un poco ese punch, ¿no? En jugadas a balón parado donde Grimaldo sí que es superior, pero yo creo que todos los caminos conducen precisamente a él, ¿no? A Grimaldo como opción importante, insisto, y con un precio muy razonable que el Barça se puede permitir y que permite también deshacerse de Balde haciendo dinero. Bueno, veremos qué pasa, pero yo creo que todos los caminos llevan a esta operación y va a ser cuestión de ver cómo pasan las semanas y si el Barça consigue, sobre todo, porque sin eso creo que no va a hacer ningún movimiento, esa primera oferta o ese primer interés en firme por parte de algún equipo de Premier League donde Balde puede tener una gran carrera y donde estoy seguro que va a triunfar porque es un gran jugador si finalmente abandona el Barça, cosa que hay que ver, pero yo creo que el verano va a ser largo. Después está otro factor, que es el factor de la portería. El factor de la portería también es interesante porque creo que todo el mundo en el club ha llegado a la conclusión de que no se puede seguir con Joan García, evidentemente es indudable, fue un gran fichaje, pero con Chesney como suplente. Que llegó en un momento clave, que hizo una gran función sustituyendo a Ter Stegen el año pasado, pero que a día de hoy no transmite ningún tipo de garantía más allá de que tiene un año de contrato y que parece que lo va a cumplir, ¿no?
y que los jóvenes que tiene el equipo, que son jóvenes, yo creo, de máximo nivel a nivel futuro, pero que a día de hoy tampoco da la sensación de que, por ejemplo, Aller, ¿no? Pues puedan llegar a ser segundos porteros con garantías al 100%, eso me hace pensar que el Barça va a fichar a un portero también. Y seguramente Alex Remiro es el hombre que todos tenemos en la cabeza. Veremos qué hace el Barça al respecto de este segundo fichaje de un portero. Porque lo digo porque está el año pasado, el anterior fichó un portero, el año pasado fichó un portero y este año parece que va a volver a fichar un portero. Remiro es un porterazo. Se ha quedado fuera del Mundial porque Joan García ha hecho una temporada magnífica con el Barça y es que era tan evidente que tenía que estar finalmente entre los elegidos, porque es que si no, vamos, que si no Remiro tenía que estar también, ¿no? Es un entrenador que yo creo en la Real ya dan por hecho que va a salir, tiene 31 años, portero en buena edad, y es un portero que a Deco le viene gustando desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo la sensación de que va a ser el hombre por el que van a ir. Ahora vamos a ver cuánto podría costar, ¿no? Es verdad que el Nápoles parece, ¿no? Que ha mostrado también interés en su fichaje y el Barça tendrá que ir rápido si se lo quiere llevar. Yo sí que creo que sería una posición a reforzar por si acaso. Por si acaso, nunca sabes qué va a suceder con el caso de Joan García, una lesión, etcétera, y Chesney yo lo veo a veces con cierta actitud ya de cierto pasotismo y cierta sensación un poco de falta incluso de seriedad. No sé, incluso si tiene mucho sentido mantenerlo. No, supongo que, claro, le hiciste esta oferta de contrato, de renovación, pues al final es lo que hay, ¿no? Pero insisto, yo creo que hace falta reforzar con un portero importante que venga y sepa cuál es su rol, que incluso haga que no se duerma el bueno de Joan García y con la duda de Ter Stegen, claro, porque lo de Ter Stegen se está hablando mucho de que el Ajax y Mitchell se lo quiere llevar ahí, pero claro, Ter Stegen hasta que no se recupere, esta es una de las grandes lacras económicas del equipo, del club, ¿no? Porque cobra muchísimo, es el segundo jugador creo que más cobra de toda la plantilla actualmente y no juega. Y es un jugador que prácticamente es inútil, ¿no? Para este equipo. Si por lo menos fuera el segundo portero y apretara a Joan García de alguna manera, pero Flick por A o por B parece que prefiere que Ter Stegen no esté en la plantilla, por carácter, por ascendencia, porque es un portero que creo que no se ve de suplente y este va a ser otro de los pesos importantes que se va a tener que escuchar y ver qué pasa, ¿no? con la portería. En las próximas semanas yo creo que va a haber movimientos. Si no es Remiro, atentos al Mundial. Hay otros nombres, todos podemos tener en la cabeza ciertos nombres, ¿no? Pero atentos al Mundial, porque yo creo que en el Mundial siempre, igual que delanteros, hay porteros que pueden destacar en un momento dado y a mí me da la sensación que también por ahí va a poder haber alguna oportunidad de mercado. A mí no me gusta fichar, ya os lo avanzo, jugadores que explotan en los mundiales de forma importante. No me gusta nada, de hecho. Me parece que es siempre sobrepagar futbolistas, prácticamente siempre. Entonces hay que estar atentos en ese sentido. Bueno, vamos a ver qué pasa con Rashford, ¿no? Del que también se habla mucho, y Ronnie Bardghji, que parece que va a salir cedido, es otro de los nombres. Casado, que se habló esta semana y se daba por hecho que va a fichar por el Mónaco de Ansu Fati, pero que creo que no van por ahí los tiros a día de hoy, que parece que hay interés, negociación abierta, pero a día de hoy no está tan claro que vaya a fichar por el Mónaco. Casado ya ha aceptado que tiene que salir y el Barça acepta que tiene que recibir una cantidad de dinero por el futbolista y me parece que es una buena venta para todos. Ojo al Atlético de Madrid, porque en su día sabíamos y sabemos que el Cholo Simeone le encantaba a este futbolista, que iba detrás de este futbolista y yo creo que para el Atlético sería un fichaje y un refuerzo muy importante que le iría muy bien a su centro del campo, preferible que no juegue en la Liga Española, Casado, pero bueno, veremos. Está claro que es un futbolista con nivel suficiente para seguir evolucionando, va a hacer 23 años en nada y es un jugador que se queda fuera pues porque está Gavi, que es un jugador mejor, que está Bernal, que es un jugador con mayor proyección, que está Pedri, que está Frenkie de Jong, que está Tomás Marqués, que parece que lo quieren y que quizá puede llegar Bernardo Silva. Con tanto futbolista, Casado no tiene sitio y es inteligente también. Admirable que se quedara el año pasado cuando Flick habló con él, le dijo, oye, no vamos a tener sitio para ti, pero está claro que otro año así no tiene ningún sentido, ¿no? Y la venta dolorosa, que yo creo que de eso vamos a hablar. El nombre de Koundé a mí me sigue rondando mucho la cabeza. Yo creo que ese va a ser otro de los nombres importantes y del que se va a hablar. Pero bueno,
Quería hablar un poquito del caso lateral izquierdo porque sí que sabemos que se está moviendo y evidentemente está la figura de Jofre Torrents también por ahí, que es un jugador de 19 años que a todo el mundo, ¿no?, en el Barça le gusta mucho. Creo que puede salir cedido finalmente si Cancelo y este lateral izquierdo, sea Valde o Grimaldo o otro, acaba siendo el que ocupe esta posición. A Jofre Torrents, que yo le veo mucha proyección, le iría bien, ¿no?, también salir cedido una temporada, un equipo de primera, por ejemplo, división, disponer de minutos y volver fuerte, ¿no? Porque es un jugador también con una proyección muy importante. Vamos a ver cómo se desarrolla el mercado, lo vamos siguiendo, vamos haciendo podcast poquito a poquito, con la tranquilidad, ¿no?, de la temporada, antes del Mundial. Creo que esta semana pues vamos a ver movimientos, me parece, ¿no?, de nuevo, rumores de nuevo sobre Julián Álvarez, con el Atlético yo creo que fuera de tono completamente, ya lo dije el otro día en la tertulia de Radio Marca, lo dije también en Sport 3. Me parece que el Atlético de Madrid está meando fuera de tiesto completamente, atacando al Barça con esos tweets y un poco el entorno en general del Atlético de Madrid, no solamente el club, atacando al Barcelona. El Barcelona tiene todo el derecho, como dije el otro día, a fichar a Julián Álvarez, y sobre todo lo que tiene que controlar el Atlético es que Julián Álvarez y aceptar se quiere ir al Barcelona, ¿no? Es que ese es el tema. Si Julián no quiere ir a fichar por el Barça, aquí no habría problema alguno. Hacer una oferta como la que ha hecho el Barça, que el Atlético niega, por cierto, haber recibido ese mail de 100 millones de euros, esa oferta, ¿no?, de 100 millones de euros, pues es lo más legítimo del mundo, es la forma legal y elegante de hacerlo. Que se hable de rumores y de fichajes, me parece que a estas alturas sorprendernos sobre ello me parece un poco extraño, ¿no? Me parece incluso de no saber aceptar cuál es la posición del fútbol actual y no saber que en esta liga de los fichajes del mercado a veces se gana, a veces se pierde, igual que el Barça ha perdido jugadores que le han fichado como Neymar en su momento porque se quería ir y al final había el PSG que venía con mucho dinero. No acabo de entender estas rabietas, ¿no?, de los equipos que parece que hacen más ruido fuera, ¿no?, que dentro gestionando, ¿no? Que al final es tan fácil como me siento a negociar con el Barcelona, que es verdad que tiene su derecho a no querer vender a Julián Álvarez, a la vez, y que la época donde el jugador jugaba donde quería parece que eso ha pasado un poco a la historia, pero al final el Cholo Simeone se va a querer quedar a un jugador como Julián Álvarez, que además ha demostrado que habla públicamente al respecto, ¿no? Si no está contento o la deja caer o juega al juego de los rumores, aquellas declaraciones a mitad de temporada, ¿no?, en zona mixta, ya diciendo que no sabía qué iba a pasar, ya eran muy sintomáticas respecto a la situación. Bueno, en fin. Veremos qué pasa. Pero bueno, hoy hemos querido hablar del lateral izquierdo, lo seguiremos con atención y evidentemente lo iremos contando aquí en el podcast. Esta semana que viene haremos un especial también para hablar del Madrid respecto al post-elecciones. Yo creo que es importante, dadas las circunstancias. Yo creo que va a ganar Florentino Pérez, pero insisto, dado todo lo que ha sucedido en el Madrid y cómo yo creo que esto en clave Barça le aventaja claramente, ¿no? Lo mejor que puede pasarle al Barça es que gane Florentino Pérez, viendo el vendaval y el problema que tiene a nivel de proyecto, sin parecerme el de Riquelme, tampoco un proyecto muy asentado, pero bueno, por lo menos ha hecho mejor campaña. Es verdad que esto es muy matizable, ¿no?, y soy consciente de ello, pero la sensación es que ha sabido impactar mayor o mejor que Florentino, que bueno, no sé, pues, de todo menos proyecto futbolístico. Esa es la sensación que tengo con Florentino Pérez. Y después hablaremos la otra semana en un Charlas Barça, ya veremos con quién. Ya sabéis que vamos haciendo cada 15 días. Algún podcast más hablando de mercado seguro que haremos por aquí. Un abrazo para todos, cuidaros mucho. Adiós.